también. El motivo de este contacto tiene que ver, Andrés, con la situación que está atravesando en principio General Alvear y en sintonía también con lo que ocurre a nivel nacional y global también por esto que nos afecta, que es el coronavirus, ¿no? Sí, ya con estos días que llevamos de cuarentena se empieza a sentar la crisis y vemos cómo empieza a repercutir fuerte en el comercio, en la pequeña empresa. Estamos muy preocupados por lo que nos están transmitiendo nuestros asociados, lo que les está tocando enfrentar y bueno, buscando soluciones para esta contingencia. Bien. ¿Cómo lo llevan adelante? Digo, ¿cómo lo llevan adelante estos comerciantes, estos profesionales? Bueno, sobre todo el trabajador independiente, ¿no? Tengo entendido que están pidiendo, si se quiere, algún tipo de medida para llevar adelante esta crisis, ¿no? Sí, necesitamos medidas urgentes. Lo que estamos pidiendo, estamos trabajando con nuestros pares de las cámaras de San Rafael y de Malargüe, nucleados en la FEM, y justamente en este momento estamos saliendo con un comunicado donde le estamos pidiendo una serie de medidas concretas al gobierno que ayuden a enfrentar esta situación que bueno ya lleva varios días, pero bueno, del jueves para acá vemos que se acentuó, se complicó más, por lo menos en General Alvear, que son mis asociados. La liberación del clearing bancario del jueves fue un golpe de knockout. Comerciantes que ya llevan 15, 20 días con ingresos ceros, Claro. viendo cómo se vacían sus cuentas bancarias porque empezaron a entrar los cheques de las compras de la temporada, de la compra de mercadería, y bueno, sus cuentas se vacían y no entra más nada. ¿Esta es la situación que están reflejando algunos? ¿Nos escuchás, Andrés, ahí? Sí. Ahí está. No, te digo, por ahí esta es la situación que están viviendo algunos vecinos comerciantes también entonces en Alvear. Y estas medidas que ustedes están solicitando con las cámaras del sur de la provincia, ¿no? Donde cada uno de los departamentos tiene quizás un ingreso económico diferente a cada uno de los que integramos el sur, ¿no? General Alvear, Malargüe y San Rafael. Pero digo, unificado todo esto en el tema comercial, es cierto que es una merma muy contundente debido a que no hay gente en la calle. A ver, el gobierno nacional dice, afortunadamente venimos trabajando bien esta medida, el aislamiento social preventivo y obligatorio se viene cumpliendo en gran medida en el país, pero bueno, la discusión del plano económico con el plano salud es algo que por ahí se pretende dejar para otro momento, según el presidente. ¿Ustedes qué piensan? No, nosotros estamos apoyando totalmente al presidente con las medidas en la parte sanitaria. Sí. Pero lo que estamos pidiendo es más velocidad y más fuerza en cuanto a las medidas para paliar la crisis económica. Eso no es economía o salud, es salud y economía. Son las dos cosas, tienen que ir de la mano, y lo que tenemos que lograr es que las empresas no caigan, porque cuando termine el problema sanitario nos vamos a encontrar con muchísimas empresas fundidas y con la gente inevitablemente en la calle, por más decretos, por más pedidos de solidaridad, por más intentos que hayan. Por lo menos en el caso nuestro, los pequeños comerciantes, cuando no puedan pagar más, van a dejar de pagar y no van a despedir, pero sus empleados tampoco van a cobrar. Esa es la triste realidad, y necesitamos urgente recomponer la cadena de pago, recomponer esta rueda que empieza a girar, porque el comerciante y el empresario pequeño con ingresos cero no puede sostener nada, porque el empresario pequeño, el pequeño comerciante y el mediano también vive de su empresa y va a ir priorizando qué deja de pagar, y va a llegar un momento que por más medidas que se tomen restrictivas, el coletazo en los empleados y en el negocio se va a sentir. Claro.
Bueno, le recordamos a la audiencia, estamos con Andrés Babric, él es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería de General Alvear, está en contacto con Dial Radio TV. Andrés, ¿qué pasa ante esta situación de cuando una persona tiene también empleados, ¿no? Bueno, un poquito vos lo venías diciendo, ¿no? Pequeñas o medianas empresas que se ven afectadas también, porque la mayoría de los comerciantes, digo, la gran mayoría de los comerciantes no son propietarios del lugar donde se desempeñan, ¿no? Pagan un alquiler, pagan los servicios también, ¿no? Y gran parte de por ahí la ganancia de un empresario, de un pequeño empresario, está destinada a eso, en principio por ahí a las cargas sociales de los empleados que tenga y después al tema de los servicios, ¿no? Esto va orientado también a aquellos prestadores de servicios de lo que pasa un poco en el sur de la provincia. Sí, Juan, y no nos olvidemos que el empresario, ese pequeño comerciante o mediano empresario comerciante que vos te referís, sí, tiene su casa, sus gastos, sus deudas, su hipoteca, el plan de su auto, las cuentas no paran de llegar y su empresa está congelada, no tiene ingresos. Y también hay algunos leves intentos de recomposición. Vemos ahí algún crédito al 24% para lo que es la plantilla de empleados, sí. Alguna otra suspensión de pago de los servicios. Pero nosotros no queremos ser simplistas en esto, pero estamos viendo como único camino es acceso, que esta clase de comerciantes, esta clase de empresarios a la que nos estamos refiriendo, tengan acceso a un crédito a tasa cero, claro, con 6 meses de gracia, por lo que por el promedio de 2 meses, por lo menos 2 meses de facturación, para que pueda recomponer su ingreso y no deje de pagar el alquiler, le siga pagando a su empleado, siga pagando los servicios, pague las cargas sociales y la rueda siga funcionando. Y siga girando la guita, digamos, ¿no? Exactamente, y porque él también vive de ese ingreso. No podemos pensar que siempre el empresario tiene una reserva o va a poder salir a liquidar algún bien para pasar esta situación. Hay muchos que no pueden, hay deudas previas. El coronavirus no nos agarró en un buen momento a nadie. A nadie. Coincido plenamente con vos, Andrés. Y estas medidas entre las que vos pedís, o ustedes, digo, piden desde la Cámara una financiación, si se quiere, o el acceso a créditos tasa cero, ¿es una de las medidas? ¿Qué otras cosas también están pidiendo? Y mira, esa sería la principal. Otra de las medidas principales es que el sistema bancario funcione. Que veamos cómo hacemos sanitariamente, cómo lo organizamos, si nos turnamos por día, si lo hacemos sectorizado, si abrimos una caja para empresas, pero el sistema bancario es primordial para que funcione todo. Que haya clearing, pero que no haya banco, que uno no pueda ir a tramitar un descubierto, que no pueda ir a tramitar un crédito. Están todas las líneas de teléfono saturadas, las páginas de internet saturadas. Eso es algo que hay que recomponer de inmediato. El sistema bancario tiene que funcionar. Andrés, ¿qué pensás de esta idea del gobernador de por ahí echarle mano a entre comillas, las cuasimonedas, no? No, nos oponemos rotundamente y es un denominador común en todas las cámaras del sur. Todas las cámaras de la provincia. De ninguna manera, esa película ya la vimos. Tenemos que apoyar al gobierno provincial para muchas de estas medidas que estamos pidiendo dependen del gobierno nacional. Tenemos que darle nuestra receta, que ellos la retoquen y ir al gobierno nacional y evitar las cuasimonedas de todas formas, ¿no? Bien, porque se corrió la bola de esta idea, ¿no? Y por eso también la consulta. Sí, pero no, es un tema que por ahora no lo queremos ni tocar. Es mala palabra, hoy es mala palabra. Bien, queda claro. Bueno, Andrés, ¿y cómo han hecho esto? ¿Lo han llevado adelante? ¿Han hecho un escrito? ¿Ya lo presentaron? ¿Por dónde camina? ¿Qué ha dicho el gobierno? El documento que hemos firmado conjuntamente las territoriales de Mendoza, sí, con la FEM en conjunto, la Federación con todas Económica, las sectoriales que nuclea también la FEM,
y está saliendo en este momento. Bien, la Federación Económica de Mendoza, entonces todos nucleados allí. Exactamente, en un documento único. En el día de ayer hemos acordado las medidas solicitadas y está saliendo este documento en el día de hoy. Bien, el gobierno aún, aunque no haya llegado este petitorio, esta propuesta, no ha emitido ningún tipo de respuesta, entonces. Hay algunos pequeños anuncios y hoy tenemos algún contacto, alguna reunión virtual, pero bueno, siempre estos documentos, las medidas se van tirando. Claro. Hoy mismo las estamos hablando en la prensa, ya se conocen y bueno, son cosas que se están trabajando y esperemos que lleguen cuanto antes. Bien. Porque hay empresas, hay comerciantes que no tienen más tiempo. Claro, es una cuestión de tiempo, ¿no? Y pedime sí. destacar algo, Juan. Sí, adelante. No queremos sonar fríos, no hemos hablado prácticamente del virus, de la parte sanitaria, de los cuidados. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con todas estas medidas. Bien. Creemos que el gobierno está actuando bien en la forma en que está manejando la pandemia, pero no se puede descuidar la otra parte. Y de hecho, en el día de ayer hubo una reunión con los 3 intendentes del sur para si se quiere, aunar fuerzas, ¿no? Se llamó a unificar un poco el trabajo en tal sentido ante la hipótesis de que el virus desembarque en el sur, ¿no? Pero bueno, esto es positivo también y me imagino que también el tema económico se tocó. Que a oídos de ustedes, ¿qué ha llegado? Sí, por ahí con las intendencias se puede manejar más este tema de la parte sanitaria, de cómo organizarnos socialmente, de cómo organizar los municipios frente a la crisis, pero en lo que va en medidas económicas es muy poco. El gobierno municipal lo único que puede hacer es darle fuerza a nuestros pedidos. Sí. Son simples medidas que se charlan, pero también tiene, digo, la representación pero es dentro el gobierno provincial el que debe llevar a la nación este paquete. Bien, sí, coincido, ¿no? Pero digo, también hay herramientas que por ahí las cámaras también, o el vecino común puede acceder, y es un poco a los representantes del sur como legisladores para poder dictar, bueno, un poco leyes o presentarlas en la legislatura, ¿no? Sí. ¿Ustedes ven que no es viable estamos esa? En contacto, nuestro representante del sur, estamos en contacto con ellos permanente, pero bueno, acá llegó el tiempo de unirnos, de ponernos de acuerdo, ser muy solidarios, todos. Acá tenemos que ser todos solidarios, la parte privada, como la parte de los trabajadores, la parte sindical, como también tiene que ser solidario el gobierno y la oposición y la clase política en general. Si vamos a pedir solidaridad, tenemos que ser todos solidarios, y creo que ese es algo más que le está faltando al gobierno nacional, que está tratando de pedirle al empresario, al sector privado, que colabore tanto. Necesitaríamos ver una medida en concordancia con eso, que realmente el gasto de la política baje y que muestren su parte solidaria también, porque cuando vos hablas de los sueldos, cuando hablas de los sueldos, decís, Andrés. Sí, me refiero a los sueldos. Sí. Estamos muy conformes con la medida que ha tomado el gobernador del tope que ha fijado. Le pedimos que vaya un poco más allá, que la extienda, que la lleve a los organismos descentralizados del Estado, que le pida a la justicia y que le pida al Poder Legislativo que también la acompañe. Y el gobierno nacional no puede hacer oídos sordos a esto, y para que funcione todo esto que estamos tratando de hacer, de unirnos y ser todos solidarios, tenemos que ver que la política ponga su parte, y el presidente tiene una enorme responsabilidad en esto. Te digo más, de hecho, ampliar esta solicitud de, como dice el presidente, ganar menos, ¿no? Sea quizás por todo el 2020, ¿no? Donde se habla de unificar, donde se habla de los ingresos. De hecho, hasta el mismo Ejecutivo Nacional podría llevar adelante este tema, ¿no? La fuerza política hoy, si hablamos de, entre comillas, gastos, es importante también lo que la tajada grande que se va en el tema de política y los abultados sueldos también que cobran algunos, ¿no? A mí me parece muy llamativo a veces que no se quiera llegar a esa discusión, ¿no? No se quiere llegar a la discusión, hay muy poca gente diciéndolo,
no tenemos que tener miedo, tenemos que pedírselo al presidente, así como lo apoyamos en cómo se está comportando en lo que son las medidas sanitarias y cómo está manejando esta crisis. Tenemos que pedirle a los argentinos que gobierne predicando con el ejemplo y que no ver que es fácil ser solidario con el bolsillo del otro. La clase política son los primeros que tendrían que estar dando el ejemplo en ese sentido. Austeridad total, sabiendo que hay muchos puestos de trabajo en riesgo y empresas con ingresos cero. Bien, bien. Felicitaciones por la iniciativa, Andrés. Muy claro tu mensaje, ¿eh? No, gracias, Juan. Aquí estamos para cuando nos necesiten. Del mismo modo, seguimos ahí en contacto y bueno, esperamos también cuando se tenga al menos una respuesta de este documento que ustedes presentaron, también llevar adelante ese mensaje a los vecinos que también nos escuchan en el sur, ¿eh? Sí, seguramente van a estar nuestros pares, tanto Gustavo Mira en Malargüe como Osvaldo Fernández de San Rafael. Estamos trabajando siempre en conjunto, codo a codo, así que seguramente estaremos transmitiendo por todo el sur lo que se consigue. Muy bien, felicitaciones, un abrazo. Chau, chau. Muchas gracias, abrazo a vos y a tu audiencia. Andrés Vavric, él es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, en contacto con nosotros en el marco de este documento que le han presentado al gobierno de la provincia, que tiene que ver con las medidas que están solicitando para poder enfrentar esta crisis, ¿no? Son los afectados, por los que hablan comerciantes, profesionales, trabajadores, independientes, aquellas pymes también, los trabajadores que en definitiva se ven afectados porque, un poco sus empleadores, hablando de una pequeña y mediana empresa, se ha visto afectada en tal sentido. Las medidas claramente las dejaba allí en el aire de Dial Radio TV Andrés Vavric.